El tutorial del día de hoy comprende el concepto de campo eléctrico uniforme. El índice de esta actividad contiene el objetivo, concepto de campo eléctrico uniforme, diagramas de campo eléctrico, un problema de asignación, la resolución del problema y el cierre. El objetivo propuesto es comprender las leyes que rigen los fenómenos físicos de un campo eléctrico uniforme en cuanto a generar otras magnitudes electrostáticas. Concepto de campo eléctrico uniforme. Un campo eléctrico uniforme tiene la misma intensidad, dirección y sentido en todos los puntos del espacio. Por tanto, el valor será el mismo en todos los puntos del campo. Aquí podemos observar los diagramas de campo eléctrico uniforme. En primera instancia, a la izquierda tenemos dos placas metálicas cargadas de manera uniforme, una carga positiva y la otra contiene cargas negativas. Las líneas de campo eléctrico van de las cargas positivas a las cargas negativas. El diagrama de la derecha es un diagrama similar al anterior, pero ahora podemos observar algunas magnitudes físicas entre este espacio o esta región. Podemos observar una velocidad inicial de los diferentes cuerpos cargados, ya sea positivamente o negativamente. El campo eléctrico que contempla, que debe ser uniforme. La velocidad final, que debe ser una velocidad máxima cuando golpea la placa contraria. Y aquí también se pueden contemplar otras magnitudes físicas como la energía cinética, la aceleración y la diferencia de potencial entre las placas. Podemos observar acá el problema de aplicación. Se tienen dos placas metálicas paralelas de área de 480 centímetros cuadrados con una carga uniforme de 2,4 por 10 a la menos 8 coulomb. Hay que determinar la magnitud del campo eléctrico, la aceleración que experimenta un electrón de pasar de la placa negativa a la placa positiva. La resolución del problema contempla dos partes. Primero, señalar los datos del problema, enumerarlos, y posteriormente la resolución. Acá podemos ver los datos que el primer dato que nos enumeran allí es el área. El área pues que es 480 centímetros cuadrados. Esto transformado a metros cuadrados sería una multiplicación del recíproco de 100 centímetros en ambos casos. La correspondiente transformación pues de metros a centímetros, que equivaldría entonces un metro igual a 100 centímetros. Hay que hacerlo doblemente por el hecho de que el centímetro viene de una multiplicación de dos magnitudes de longitud. Aquí multiplicamos entonces 480 por 1 entre 100 dos veces o entre 10.000, lo que nos da como resultado 0,048 metros cuadrados. La carga, que como ustedes pueden ver está en la unidad fundamental, que es el coulomb, que sería 2,4 por 10 a la menos 8. Abajo aparece entonces la constante epsilon sub 0, que es la constante de permisividad al vacío, que es 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton por metros cuadrados. Y finalmente la incógnita, como ustedes pueden ver, es el campo eléctrico entre las dos placas. En la parte de la resolución vemos la ecuación, que sería el campo eléctrico es igual a Q entre epsilon sub 0 multiplicado por el área. El siguiente paso sería la sustitución de los datos. La carga, que es 2,4 por 10 a la menos 8 coulomb, sobre epsilon sub 0, que es 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton por metros cuadrados,
por el área que es ya transformada a metros cuadrados sería 0,048 metros cuadrados. Esa división nos da un resultado global de 56.497,2 newton sobre coulomb, que es la unidad del campo eléctrico. Esta cantidad pasada a notación científica es 5,65 por 10 a la menos 4 newton sobre coulomb. La parte B de la resolución contempla datos del problema. En la parte B sería el campo eléctrico, que es el que encontramos en el paso anterior, que es 5,65 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. La carga, que en este caso es la carga de un electrón, que sería 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Recordemos que esta carga es negativa, pero como vamos a utilizar una condición vectorial, entonces se utiliza el valor absoluto y el signo no se coloca. En la parte subsiguiente allí de los datos vemos la masa, sería la masa de un electrón, 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y en la parte de abajo la aceleración, que es la incógnita. Aquí hay que hacer un doble cálculo por el hecho de que no tenemos la fuerza. La fuerza sería entonces la carga por el campo eléctrico. Lo encontramos allí en la segunda línea, que sería F igual a la carga de un electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, multiplicado por el campo eléctrico, que es 5,65 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Allí los coulombs se cancelan y nos quedaría newton, que es la unidad de la magnitud fuerza. Esto nos da 9,0 por 10 a la menos 15 newton. Utilizamos la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración, pero como ustedes pueden ver allí, está la aceleración despejada, que sería F entre m, la fuerza entre la masa. Utilizamos esa fórmula entonces y reemplazamos los datos. La fuerza, que es 9,0 por 10 a la menos 15 newton, sobre la masa del electrón, que es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Esta división nos da 9,9 por 10 a la 15 metros sobre segundo al cuadrado, que es la unidad de aceleración. Aquí concluye entonces la resolución del problema y le damos las gracias por su atención, y nos sigan en nuestro canal de YouTube los próximos tutoriales.